Buenos días, Hola, muy buenos días a todos. Eh, bienvenidos a este Congreso de Compra Pública de Innovación en Salud. Como veis, hemos decidido hacer de pareja activa. Os voy a presentar, bueno, primero aunque no sea particularmente correcto, primero me presento a mí misma. Soy Sandra García Armesto, la directora del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y mi pareja es Carmen Guerrero. Carmen es profesora titular de la Universidad de Zaragoza y en este momento es la directora de la cátedra IAS de Compra Pública de Innovación en Salud. Igual, Carmen, te cedo la palabra y explicas un poco en qué consiste la cátedra. Muy bien, perfecto. Pues la cátedra IACS es de nuevas formas de gestión pública, de investigación e innovación en salud a través de la contratación. Claro, la denominamos habitualmente cátedra CPI en salud, ¿no? Mucho más rápido. Y se creó hace ya 3 años con diversos objetivos, entre ellos desarrollar la cooperación entre la Universidad de Zaragoza y el IACS, favorecer la creación de nuevo conocimiento, promover la difusión de todos los aspectos de interés común entre ambas, pues por ejemplo, participación en proyectos, desarrollo de innovación en ámbito nacional e internacional, compartir buenas prácticas y experiencias adquiridas, asesorar en el desarrollo de proyectos de CPI o de colaboración público-privada, desarrollar una política de formación práctica de los profesionales del sistema sanitario público relacionados con estas nuevas formas de gestión pública de investigación e innovación en salud a través de la contratación, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues la cátedra realiza diversas actividades encaminadas a mejorar la forma en la que se adquieren los bienes, los servicios y las obras en el ámbito de la salud pública desde una perspectiva estratégica e innovadora. Y bueno, aquí veis en imagen pues, los distintos miembros que formamos parte de esta cátedra y bueno, que iréis conociendo a lo largo del Congreso. Eh, Os preguntaréis un poco por qué esta apuesta, ¿no?, por una cátedra de innovación desde el IACS. Y la verdad es que el contexto en el que se produce esto, que como bien dice Carmen, fue ya hace 3 años, fue también cuando empezamos a organizar estos congresos, eh, es el siguiente. En el año 2016, bueno, el Gobierno de Aragón se hace una reflexión sobre que efectivamente la compra tiene un elemento estratégico, que es interesante fomentarlo como una estrategia para toda la región y en todos los ámbitos. De hecho, en aquel momento, bueno, pues se inicia un proceso que culmina en un acuerdo de gobierno que se produce en 2017, al año siguiente, y en este acuerdo de gobierno se genera un embrión de un órgano, digamos, de alto nivel para tratar de coordinar el uso estratégico de la compra pública dentro del Gobierno de Aragón. Se produjo, en aquel momento también, en 2017, se desarrolló un plan de formación para el personal que se dedica pues, a la contratación, en el que efectivamente empezamos a contar con el apoyo de la cátedra. Y se pilotaron en 2 áreas concretas, en medio ambiente y en salud, las posibilidades de esta compra pública de innovación. Para el Departamento de Salud fue inmediatamente una apuesta clara y de hecho, bueno, pues el potencial de la herramienta se viene probando en distintos centros, en distintos proyectos, pues en el Hospital Clínico, en el Miguel Servet, en el Hospital de Barbastro también, el propio IACS, hemos realizado algunos de estos proyectos comprando innovación. La mayoría se han financiado con fondos propios del departamento. Ya sabéis que a veces con frecuencia se tiende a pensar que hacer compra pública de innovación quiere decir usar fondos estructurales. Bueno, esta nunca ha sido nuestra proximidad, aunque son muy bienvenidos. Nuestra aproximación es que forme parte de nuestra cotidianidad. De hecho, algunos de estos proyectos han recibido diversos premios, con lo cual, bueno, pues creemos que lo pone en valor y estamos orgullosos de ello. En este contexto es en el que hacemos esta apuesta, tanto por la cátedra como por esta reunión anual con todos vosotros. Algunos de vosotros me consta que sois asiduos. Es la primera vez que lo tenemos que hacer online. Os echaremos de menos en lo presencial, pero la verdad es que me gustaría agradeceros tanto a los ponentes como a todos los que estáis participando en estas sesiones que vamos a tener los próximos 3 días, vuestra dedicación a la causa, incluso en estas condiciones adversas, ¿verdad, Carmen? Efectivamente, sí, sí. Así es.
como estaréis todos deseando ya que empiece el congreso y con el compromiso, eso sí, previo, de que en cuanto podamos lo volveremos a hacer de forma presencial para recuperar esos momentos de compartir, ¿no? Ya sea en el propio congreso, en la cena o incluso en la copa, ¿no? Que solía haber después. Sí. Vamos a hacer si te parece, Sandra, en titulares, ¿no? ¿En qué consiste cómo lo hemos estructurado? Ujú. Son 3 ámbitos los que vamos a tratar. El primero va a ser el seguimiento de los proyectos de compra pública de innovación. ¿Por qué? Pues mira, en esencia, porque yo creo que todos los que nos dedicamos a esto vemos que es lo que más está sin tratar y que al final el éxito de un contrato depende de ahí. El segundo bloque será el Delphi, que no os voy a desvelar en qué consiste, pero es una maravilla, una herramienta que estamos diseñando en la cátedra. Y si quieres, Sandra, tú hacer el titular de la mesa esta de COVID y CPI. Sí, obviamente no podíamos organizar un congreso este año sin ser conscientes de en qué contexto lo estamos realizando, y no solo por los medios que utilizamos para ello, sino por el enorme impacto en nuestras vidas y en nuestros planteamientos estratégicos que 2020 y la pandemia que nos ha traído ha tenido. Una de las cosas que nos planteábamos es, partiendo del siguiente diagnóstico, es evidente que la compra pública innovadora ha sido irrelevante en las primeras fases de la pandemia. Eh, Nos ha pillado, o la capacidad de reacción ha sido limitada y los procesos tienen otros tiempos que los que se han producido. Nuestra pregunta es, claro, ahora estamos en un escenario de reconstrucción. Estamos en un escenario en el que se han puesto en marcha los planes de choque europeos, el Next Generation EU, que conoceréis todos. Entonces, el planteamiento que nos hacemos es, en este contexto en el que el objetivo fundamental es adaptarse a los objetivos de desarrollo sostenible, es innovar, es cambiar las administraciones de arriba abajo. En este contexto parece evidente que es terreno abonado para un buen uso de la compra pública, incluso como estímulo, incluso no, en su objetivo de estratégicamente estimular el desarrollo de determinados sectores, de determinados ámbitos y mejorar los servicios a los ciudadanos. Entonces, nuestra pregunta es, con las herramientas que ahora mismo tenemos para la compra pública de innovación, con los procesos que tenemos en marcha, estamos en condiciones de que sea realmente útil, podemos sacar este potencial y adaptarlo para que nos funcione en este contexto o no. Somos conscientes, o por lo menos esto es el análisis que os proponemos, y estamos absolutamente dispuestas con todas y todos vosotros a ampliar este ámbito. Pero uno de los factores que nos parece clave es, es evidente que el papel de los ciudadanos, el papel de los movimientos sociales o de los movimientos makers en este contexto, lo hemos vivido y lo vamos a seguir potenciando y viviendo, es muy relevante. ¿Cómo interacciona esto con la lógica de la compra pública estratégica? Por otro lado, es un momento en el que la reformulación de las necesidades de las tecnologías habilitantes, de los esquemas que tenemos que poner en marcha, tiene que ser ágil y rápido. Y eso se tiene que compadecer bien con la agilidad de los procesos de contratación y de la propia compra pública estratégica. Entonces, para eso, para haceros esta propuesta y para que nos ayudéis a desarrollarla mucho más y a reflexionar, tenemos, digamos, dos formatos. Por un lado, una mesa que inmediatamente Carmen y yo desapareceremos y os dejaremos con ellos porque tenemos unos ponentes de lujo. Suena tópico, pero realmente es el caso y lo tendréis oportunidad de comprobarlo, donde se abordarán estos temas. Pero por otro lado, también hemos pensado que era muy relevante tener un espacio de reflexión colaborativa con todos vosotros, y por eso hay un taller convocado el jueves en el que efectivamente trataremos de buscar estas medidas concretas para adaptar este marco de compra pública estratégica a las necesidades y a los retos que todos tenemos por delante. Yo creo que poco más que añadir, salvo que estamos realmente entusiasmados y entusiasmadas con teneros a todos del otro lado, aunque nos veamos, y que esperamos vuestro input porque lo necesitamos para realmente seguir impulsando entre todos esto que yo creo que, predico a los creyentes. Puede ser una herramienta de futuro, tiene que ser una herramienta de futuro, pero necesitamos implementarla en las mejores condiciones. Así que nada, feliz congreso a todos. Cedemos la palabra a la Un momento, moderadora. Sandra, antes de que Perdón, empecemos perdón. ya con el contenido que estamos todos deseando
escuchar a los ponentes. Muy brevemente, unas cuestiones de logística. Bueno, primero, si estáis aquí es porque habéis conseguido conectaros, o sea que de maravilla, y ya habéis visto que si tenéis algún problema en la propia plataforma tenéis un mail para poder escribir y os solucionará el equipo técnico, que es de lujo también. Aparte de esto, links específicos por las diversas sesiones, entonces en el programa van saliendo a pie, simplemente cuando terminemos una de las sesiones terminamos, aquí no, continuamos ahora, y linkáis al siguiente y ya está, ¿no? Además, así tenéis ese derecho a la desconexión digital que pensamos que es muy importante y más en estos tiempos. Segundo aspecto práctico, 2 formas que tenéis de participar. Si os dais cuenta, al pie de vuestras pantallas tenéis 2 iconos. Uno que se llama preguntas y respuestas, pues evidentemente serán las preguntas y respuestas a los ponentes que les haremos llegar pues al final de cada una de las sesiones. Y por otro lado tenéis un chat que ya está funcionando, donde pues ahí es un ámbito más amplio, podéis poner lo que queráis más o menos, y también para problemas técnicos que podáis tener que no sepáis cómo solventar. El tercero de los tiempos, que vamos a intentar ser muy precisos con ellos. Y ya por último, si queréis compartir, ya veis que está el hashtag Congreso CPI Salud 20 para poder compartir en redes sociales. Y yo ya ahora sí que ya me callo y así podemos escuchar a la siguiente mesa moderada por Alba de Martino. Muchísimas gracias y encantada de veros, aunque sea a través de los medios telemáticos. Muchas Alba, gracias, cuando quieras. Sandra Carmen. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a esta mesa de seguimiento de proyectos adjudicados de CPI. Para este tiempo que vamos a compartir ahora, tengo conmigo a 5 ponentes estupendos. Son Adrián Balfagón, Francisco Díaz, Xavier Viñolas, Alberto Borrego y Beatriz Allegue. Los iré presentando según intervención y luego yo tengo que ser muy estricta con el tiempo, así que tendrá cada uno 10 minutos. Y cuando os queden 3 minutos, tengo aquí a mi asistencia técnica que activará mi cámara para que veáis que cuando me veáis la cara es que os quedan 3 minutos. Con los aspectos prácticos, lo que ha comentado un poquito Carmen, podéis hacer las preguntas y respuestas vía chat, vía preguntas y respuestas en el panel de abajo. Se recopilarán y serán resueltas posteriormente, porque como vamos a ser tan estrictos, seguramente no dará tiempo a hacerlas después de cada intervención y entonces serán resueltas en el taller. Y sin más nada, os paso a presentar a nuestro primer ponente, que será Adrián Balfagón. Tengo ahí. Es licenciado en Economía y ocupa actualmente el cargo de gerente senior en la empresa Silo, que es una consultora especializada en proyectos para administraciones y especialmente en el sector salud. A través de la contratación estratégica, ellos persiguen objetivos de innovación, transformación digital y sostenibilidad. Adrián, en concreto, trabaja en el área del sector público como experto en compra pública de innovación, dirigiendo y gestionando las asistencias técnicas a proyectos de CPI con algunos de los principales servicios de salud en España. Su trayectoria en la CPI comenzó con Asebio, con el primer mapa de demanda temprana y agregada de tecnologías en el ámbito de la medicina personalizada en el Sistema Nacional de Salud. Y así, sin más, pues, Adrián. Muy bien, Alba, pues muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, pues daros la enhorabuena a los organizadores del evento, al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y a la Universidad de Zaragoza por la magnífica organización y rigor con la que han llevado a cabo esta configuración de la tercera edición del Congreso Virtual de CPI en Salud. Y para mí es un verdadero placer compartir mesa con compañeros de batalla y con lo que vamos a aprender y vamos a debatir sobre aspectos cruciales de los proyectos de compra pública. Intercambiaremos nuestros diferentes puntos de vista y sobre todo nuestra experiencia. Es curioso que el año pasado estuve preparando unas diapositivas para mi director que participó en la segunda edición, y le recordaré la segunda edición como la edición de los gorros. Entonces, bueno, hoy tengo la oportunidad de compartir mis experiencias y disfrutar con todos vosotros. Tenía una presentación para dinamizar mis 10 minutos y me gustaría poder romper el hielo con una frase para que empecemos a reflexionar a lo largo de la jornada. Y es la siguiente: esperemos lo mejor, planifiquemos para lo peor y preparémonos para sorprender. Entonces, al final de mis 10 minutos os plantearé mi visión al respecto de cómo veo yo esta frase y cómo se aplica a un proyecto de compra pública de innovación.
A continuación me gustaría mostraros como introducción nuestro enfoque particular y detallado en un proceso de compra pública de innovación. Cada una de las fases que veis aquí reflejadas son fundamentales para nosotros, desde el diseño de la política de innovación, de un proyecto de compra pública de innovación, hasta la maduración de esas necesidades o retos, hasta la propia gobernanza. Es muy importante la gobernanza para llevar a cabo un proceso, un proyecto de compra pública de innovación, hasta las consultas preliminares, etcétera. Pero me centraré en dos componentes críticos, que es la financiación, las fuentes de financiación disponibles y la comunicación, que uno va ligado imperiosamente al otro, ya que si obtenemos financiación europea para llevar a cabo nuestro proyecto de compra pública de innovación, pues tenemos que hacer un trabajo importante en cuanto a la comunicación y a la publicidad. A continuación haremos un zoom empezando por las fuentes de financiación disponibles procedentes de Europa, y que, como muy bien ha comentado la directora de LIACS, pues hay una oportunidad importantísima en estos momentos para posicionar los proyectos de compra pública e innovación, aprovechar el instrumento, aprovechar los fondos que tenemos disponibles y que van a ser atractivos a la hora de activar un proceso de compra. En este sentido, contamos con diferentes mecanismos con los que la Administración, y seguramente que muchos de vosotros ya estéis acostumbrados y conocéis estas fuentes, pero son las diferentes que podríamos articular un proyecto de compra pública de innovación, aparte de los fondos que ya conocemos, que pueden disponer cualquier administración como sus fondos propios. En este sentido, pues destacar un poco de manera introductoria, por un lado, el Fondo FEDER del Programa Operativo Pluriregional de España, que dentro del objetivo temático de I+D. Aquí hacer mención especial a dos líneas de financiación activas que tenemos desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, seguramente que lo conoceréis todos, el programa FID, concretamente para nuestro ámbito la línea llamada FID Salud. Y desde el CEDETI, en el año anterior, el año pasado, ya empezó a iniciar un proceso, un programa de compra pública precomercial, cogiendo estos fondos del tramo pluriregional del FEDER. Ambas líneas claramente pues tratan de ayudar a desarrollar estos productos o servicios innovadores que adquiriría el comprador público a través del mecanismo de compra pública de innovación. El siguiente en tener en cuenta, efectivamente, es el FEDER regional, tanto en el tramo de I+D como el de no I+D, que se articula dentro de los programas operativos que gestiona cada comunidad autónoma. Y, por supuesto, el programa H2020 o el próximo programa Horizonte Europa. En este sentido, el nuevo programa, los grandes retos mundiales se van a abordar a través de misiones, siendo salud un área estratégica, y ya en los primeros borradores se habla de misiones específicas contra el cáncer, además de contar con misiones exclusivas y relacionadas con el tema de la pandemia. Como ha comentado muy bien la directora, pues adicionalmente tenemos que tener en cuenta la respuesta de la Comisión Europea al COVID-19, a la pandemia, y tenemos que introducir nuevas oportunidades de financiación que van a complementar y claramente van a afectar a las más tradicionales. En los próximos años, España va a contar con una disponibilidad presupuestaria de fondos bastante alta. En este sentido, contaremos con los remanentes de los fondos estructurales del periodo 14-20, los fondos del nuevo programa operativo del 21-27, el famoso fondo de recuperación que ya estáis oyendo, ya lleváis meses oyendo sobre este fondo en las diferentes noticias y medios de comunicación, y, por supuesto, el fondo del REACT-UE. Para que tengáis una idea de la magnitud, noticias recientes ya han reflejado que el Gobierno central ha procedido a la asignación a las comunidades autónomas de 10.000 millones de euros para los 2 próximos años del fondo REACT-UE, además de los 2.400 millones de euros que irán destinados al Ministerio de Sanidad para la compra centralizada de material sanitario y su posterior reparto a las comunidades. Además, ya conoceréis seguramente los 6.000 millones para servicios de salud que se activarán del Fondo de Recuperación. Cuando nos enfrentamos a un proyecto de compra pública de innovación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, estamos en un proyecto FID del Ministerio,
con fondos FEDER, es fundamental llevar a cabo una serie de actividades cruciales y que se tienen que llevar actualizadas a lo largo de los proyectos de compra pública e innovación. Yo a continuación lo que voy a dar unos tips esenciales, luego mis compañeros seguramente que sus ponencias harán un zoom más específico, sobre todo a los hitos, al seguimiento de los proyectos, pero me voy a quedar en un apartado más superficial, pero que son tareas de seguimiento económico por la fuente de financiación europea que es fundamental que llevemos a cabo. Fundamental antes, durante el proceso, el proyecto de compra pública de innovación, hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria en términos tanto de cantidades comprometidas como de efectivamente pagadas, pudiendo ser cuatrimestrales. Seguimiento también, como indico aquí, seguimiento de los avances de la ejecución técnica o indicadores contemplados en el propio programa operativo de cada comunidad autónoma. Incluso pues también tener en cuenta esa conciliación bancaria mediante certificación del saldo de la cuenta del proyecto que se va a crear exclusiva para la ejecución de los pagos del proyecto de compra pública e innovación y que tendremos que tener al corriente al final de cada periodo. Veo que estoy llegando al final de mis 10 minutos. Otras necesidades, voy a adelantar un poquillo a la parte de comunicación, que era otro de los puntos que quería tratar. Cuando nos enfrentamos a un proyecto con fondos europeos, fondos FEDER, hay que tener en cuenta la comunicación. Como se indica en la diapositiva, es fundamental reforzar la publicidad, la transparencia para una mayor concurrencia de nuestros procesos, diseminar la evolución del proyecto y sus resultados. Por tanto, será clave comunicar en todos los hitos del ciclo. En este sentido, como bien dice Humberto Eco, lo que no se comunica no existe. Entonces tenemos que tener que comunicar para poder resaltar lo que hacemos, llegar a la gente y así cumpliremos también con los requisitos que nos marcan desde Europa al tener un proyecto financiado con fondos europeos. Como estoy llegando a mi parte final, la parte más práctica de las buenas prácticas en comunicación por hitos lo vamos a ver en el próximo taller, si os parece bien. Así que nada, dejo paso a los siguientes compañeros. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias, Adrián. Incluso te ha sobrado 1 minuto, o sea que cuando veáis mi cara quedan todavía 3 minutos. 3 minutos, muy bien. Pero bueno, está bien que tengáis luego el taller y así seguís profundizando. Nuestro segundo ponente es Francisco Díaz. Francisco es ingeniero. De su amplia trayectoria de más de 20 años en Fundecid, quizás destacan 13 años como director de la OTRI para los centros de investigación dependientes del Gobierno de Extremadura. Es en la actualidad responsable de la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación, de la Oficina de Innovación y Project Manager de varios proyectos de compra pública de innovación dentro del Departamento de Proyectos de Fundecid. Así que cuando quieras, Francisco. Vale. Sí, que decía que daros la enhorabuena al Instituto Aragón de Ciencias de la Salud por la convocatoria del Congreso Virtual de CPI en Salud, que como comentabas anteriormente era la primera vez. Teníamos también que dar el agradecimiento a la cátedra del IACS por invitarnos y darnos la oportunidad a los extremeños de contar nuestra experiencia en compra pública de innovación. Y bueno, como tenemos muy poquito tiempo, me voy a centrar en dar un poco la visión de lo que me han pedido los compañeros, ¿no? Como se ha comentado también, queremos dar un énfasis en los aspectos relacionados con la ejecución de los proyectos de compra pública de innovación. En concreto, yo quisiera hacer hincapié en 2 aspectos fundamentales, por lo menos desde nuestro punto de vista, que son necesarios tener en consideración a la hora de ejecutar un proyecto de compra pública de innovación. Por un lado es, si tenemos un programa o un expediente de financiación, como comentaba mi compañero anteriormente, fundamentalmente suele ser FEDER, esto nos va a condicionar de alguna manera la duración de los contratos y los plazos y el cronograma de ejecución. ¿Por qué nos condiciona? Porque en puridad, cuando tú ejecutas una compra pública de innovación, que es un proyecto de I+D, lo normal es disponer del tiempo suficiente para desarrollar la I+D, pero cuando tienes un expediente de financiación con un programa operativo y con unas fechas determinadas, esos tiempos quedan de alguna manera acotados y eso condiciona la ejecución del proyecto.
Otro aspecto importante para considerar en la ejecución de la compra pública de innovación es la complejidad técnica de la compra pública de innovación o del proyecto o necesidad que se esté tratando. ¿Por qué la complejidad técnica condiciona? Pues evidentemente hay proyectos de compra pública de innovación de varios cientos o millones de euros y hay proyectos de compra pública de innovación de pocas decenas de miles de euros. Eso condiciona de alguna manera la determinación del responsable del contrato, que es el que tiene que velar por la ejecución técnica del mismo, y también el nivel de riesgo en ejecución de la propia compra pública de innovación y cómo se van a gestionar. Esto a su vez pues, condiciona el número de hitos de ejecución y control que vamos a tener en el proyecto y la definición de los KPIs más adecuados para nuestro proyecto. Es decir, los Key Performance Indicators, que son los indicadores clave de desempeño o ejecución. El tener o no tener un programa o expediente de financiación supone, pues, como he adelantado anteriormente, que un proyecto de I+D normalmente necesita un plazo de ejecución de 4 a 10 años para desarrollarse, dependiendo también del TRL inicial, hasta un nivel precomercial o cercano al mercado. Contar con una financiación, por ejemplo, del FEDE, pues supone disponer un tiempo de como máximo... Francisco, perdón, ¿sí? Que no estás compartiendo la presentación. ¿No? Se habrá saltado. ¿Ahora? Sí. Vale, un segundito. La vemos, ¿verdad? Sí. Perdona el pequeño lapsus. Como decía, bueno, que un proyecto de I+D pues, depende de una ejecución normal de un desarrollo que vaya desde un TRL mediano hasta un nivel precomercial cercano al mercado, puede llevar entre 4 y 10 años, pero cuando tenemos un proyecto de financiación FEDE, más o menos el tiempo máximo que podemos disponer para ejecutar una compra pública de innovación, un proyecto de I+D, al fin y al cabo, es como máximo 3 años. Eso que nos obliga a que el TRL inicial debe ser más elevado para acercarse al objetivo final, ¿no? Por otra parte, el cronograma también recogerá más o menos actividades, es decir, fases, hitos o puntos de control en función de la duración y la ejecución del propio contrato de I+D. En cuanto a la complejidad técnica, como decía antes, para nosotros uno de los aspectos fundamentales es considerar la definición del responsable del contrato. ¿Por qué? Pues porque el responsable del contrato debe ser una persona que tenga competencias en la materia, que esté familiarizada con la I+D. Recordemos que al fin y al cabo lo que vamos a contratar es la ejecución de un proyecto de I+D o de innovación. Muchas veces en los proyectos que desarrollamos, aunque sean en el ámbito de la salud, intervienen de forma clave las nuevas tecnologías, las TIC, con lo cual, si un proyecto de alguna manera es fomentado por una unidad médica de un hospital, por poner un ejemplo, el doctor que haya detectado esa necesidad no tiene por qué estar familiarizado con las TIC, con lo cual a lo mejor el responsable del proyecto pues debe ser una persona que tenga más competencias relacionadas con las TIC. El responsable del contrato está regulado en el artículo 62 de la nueva ley de contratos, la ley 9/17, y a diferencia del texto refundido de la ley de contratos donde se hablaba del responsable del contrato sin una obligación, en la nueva ley sí que se establece una obligación por parte del órgano de contratación de nombrar a ese responsable del contrato, que puede ser una persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante o ajena a ella. Y hago el hincapié en esto porque muchas veces el órgano de contratación no tiene personas con el perfil adecuado para ser responsable del contrato, aunque hayan detectado perfectamente la necesidad, con lo cual este artículo 62 permite la contratación de servicios con objetos de supervisar y asegurar la correcta ejecución del contrato, siendo una persona responsable, pues, una persona ajena a la entidad.
las funciones que ejecuta el responsable del contrato pues son las descritas en la ley, además de una propuesta de aplicación de penalidades, incumplimiento parcial o defectuoso, demora de ejecución y otras medidas necesarias para la programación de las anualidades del proyecto, sobre todo lo que está relacionado con la financiación y el pago. Aquí os tengo un resumen general del responsable del contrato, pero como andamos pilleillos de tiempo y vais a tener acceso a las presentaciones, os lo voy a dejar aquí. Básicamente, pues eso, habla del nombramiento de las obligaciones, de la misión del responsable, etc. En cuanto a la gestión de los riesgos, pues las medidas que se pueden tomar para minimizarlos, pues practicar un seguimiento y un control sobre las actividades del propio cronograma, ¿no? Esto se traduce por la definición de una serie de hitos o etapas de control donde se determinan los objetivos o funcionalidades de cada uno de ellos. La periodicidad de estos hitos o etapas de control pues va a depender mucho también de la dificultad técnica del proyecto, los riesgos y los plazos de la ejecución del programa. Los mecanismos de control que suelen utilizarse para la gestión de los riesgos en el proyecto, pues básicamente se centra en visitas al proveedor, pruebas in situ sobre el resultado de los prototipos o el funcionamiento de los mismos, o informes técnicos con una serie de contenidos especificados y donde vendría el cumplimiento de los KPIs que hemos hablado anteriormente, que será donde nos centremos posiblemente en la presentación del taller o en la realización del taller que tenemos posteriormente. Estos KPIs para los proyectos de I+D, recordad que los KPIs hay de muchos tipos de KPIs, son aplicables a distintos aspectos de las empresas, aspectos estratégicos, aspectos comerciales, pero nosotros nos vamos a centrar en KPIs para proyectos de I+D, o dicho de otra manera, KPIs para compra pública e innovación. Es un sistema eficaz de KPI, pues lo que permite es una supervisión del proyecto, evitando los riesgos de fracaso y la posibilidad de corregir aquellas disfunciones con la antelación suficiente como para solventar el problema. Permite monitorizar la ejecución del contrato, verificando pues, si los objetivos, los resultados, las actividades que estaban comprometidos se van cumpliendo. Los informes formales de seguimiento que ya recogen las especificaciones técnicas de la ejecución deben recoger aquellos KPIs que se solicitan, es decir, el órgano de contratación lo que hace es fijar unos KPIs determinados para poder medir de alguna manera el cumplimiento de la ejecución del contrato por parte de los operadores del mercado. Una lista de KPIs bien definida efectivamente pues, permite evaluar la actividad del proveedor por comparación y además estos KPIs... Perdona, Francisco, perdona, se ha acabado el tiempo. Bueno, sí. Pues no pasa, ya había terminado ya con esto, así que nada, encantado. Muchas gracias. Tengo que ser la mala de esta mesa. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es Xavier Viñolas. No sé si le vemos ya, no le veo. Aquí, sí. Él es director del Servicio de Cardiología del Hospital Sant Pau de Barcelona desde 2018. Hasta la fecha trabajó en el mismo hospital como responsable de la unidad de arritmias. En paralelo ejerce como responsable de electrofisiología del Hospital Quirón Salud de Barcelona desde el año 95. Participa activamente en 2 proyectos de CPI financiados por la Unión Europea que han tenido un gran impacto. Uno es el Stop and Go, que ya ha finalizado, y el otro es Ritmocore. Adelante, Xavier, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Estoy intentando ver si veo mi presentación para compartir. No la veis, ¿no? Antes la hemos compartido y funcionaba 2 segundos. No la veo. ¿Veis mi presentación?
¿Estáis viendo mi presentación? Sí que la estamos viendo, Xavier. ¿Puedes ponerla en pantalla completa? ¿Así la veis en pantalla completa? Sí. Perfecto, muchas gracias. Antes de nada, agradeceros la invitación a este foro de compra pública innovadora. Como bien han dicho en la introducción, pues es uno de los aspectos que he trabajado en los últimos años y intentaré en estos 10 minutos hacer una introducción del proyecto, porque creo que como médico soy poco hábil o tengo pocos conocimientos en la parte más teórica y quizá sí que os puedo ayudar un poco más en la parte de cómo hemos implementado. Los dos proyectos que han tenido impacto son el Stop and Go con el control telemático de los desfibriladores implantados y ahora posteriormente el Remocre, que es de los marcapasos y que prácticamente son muy similares, aunque uno más evolucionado, y veremos en el taller cómo es mucho más evolucionado todos los indicadores y los pagos por valor y cómo lo haremos. Y lo único que quiero decir es que quizá respecto a los otros ponentes, lo nuestro va a ser, o mi libro, como dicen, es muy simple, porque no es más que el aterrizaje de toda la teoría de todo lo que es la compra por valor y la manera innovadora de comprar. Yo no diría que estamos comprando innovación, sino que estamos innovando en la manera de comprar, que es otra manera de evolucionar en medicina, ¿no? Solo para que entendamos luego en el taller y verlo, y este es un poco el mensaje, que para hacer un proyecto en medicina muy concreto de compra basada en valor, es decir, de innovación en la manera de comprar, hay que conocer muy bien el problema asistencial. Y eso exige una colaboración extremadamente estrecha entre dos ámbitos que hasta el momento no trabajaban juntos, que era los ámbitos de contratación y los ámbitos médicos. Y ahora en contratación me dirán que sí trabajaban juntos porque les pedían toda la parte técnica, pero esos proyectos son mucho más complejos y exigen un conocimiento muy estrecho. La parte de contratación nos tiene que ayudar en cómo lo podemos hacer y la parte médica conoce muy bien cuál es el problema. Pero básicamente los problemas que teníamos eran un crecimiento y una fluctuación en el número de implantes con dispositivos muy caros, con los sistemas que se habían dado hasta ahora de los concursos públicos comprando prótesis, lo que había hecho la reducción del precio de las prótesis y una reducción de los soportes técnicos que daban las casas comerciales. Eso es acción-reacción. Y lo que intentaban las casas comerciales era vender más a menor precio para mantener un poco los márgenes. Lo que hacían es que en vez de darte todos los modelos, pues te daban solo uno, y eso era muy típico de los modelos de contratación. Y empezábamos a tener problemas de aumento de visitas hospitalarias porque teníamos más pacientes y de un aspecto que es importante, que era el control remoto, y lo otro es que la administración era muy difícil que desarrollara un sistema de información integrador. Llamo un sistema de información clínico, no estamos hablando. Y sobre todo había una desalineación enorme entre el proveedor, que lo que quiere es ganar más y vender más producto, entonces incentivar las indicaciones. La administración está colgada o que tiene el problema financiero y los clínicos que empujan por intentar implantar más, ¿no? Estábamos entre el 2010 y el 2015 en un entorno de crisis económica y de reducción de presupuesto. ¿Cómo cuadrábamos el círculo? Pues bueno, cambiamos la manera de comprar de dispositivo a dispositivo, es decir, vamos a hacer una licitación en que lo centramos en el paciente y en que empezaremos a comprar servicios además de las prótesis, es decir, además del dispositivo implantado, todo el servicio asociado, y empezaremos en algo que yo tenía mucho interés personal, que es en pagar por resultados y no en pagar por actividad. Estamos muy acostumbrados a pagar a los hospitales por la actividad y mucho menos por el resultado de lo que estamos haciendo. Esto sin más es cómo iba evolucionando el número de implantes y este es el gran cambio que nosotros queríamos hacer, que no necesitábamos probablemente a nadie más para hacer. Empezaron a tener posibilidad de control remoto desde casa y eso es un avance sin ninguna duda. Por tanto, queríamos pasar
a tener al paciente después de implantar, verlo al cabo de un mes y luego tener todo un sistema de control remoto para atender al paciente y hacerlo venir muy poco al hospital. Ya sé que ahora esto está más de moda con el COVID, hace 5 años estaba un poco menos de moda, y eso, sorprendentemente, como era un cambio estructural de la manera de funcionar de un hospital, era muy complejo de conseguir, ¿no? Pues al final, y eso era el otro aspecto, es decir, cada casa comercial tiene su sistema de información y no había manera de tener un sistema de información único con una ventana única, y se plantea, ¿es el hospital el responsable de desarrollar? Y eso fue una decisión estratégica nuestra, de decir, pues no, no lo es. Probablemente podemos venderlo como un paquete global. Y ahí es donde nosotros empezamos solos a desarrollar un sistema de control remoto, pero empezamos a ver que aparecía mucho trabajo, que son los controles telemáticos, que es el enfermo que no le funciona, el teléfono, es decir, mucho trabajo que no aportaba mucho valor. Y con todo esto empezamos a decir, hay dos maneras de solucionarlo. Uno es un concurso de suministro clásico con reducción de precios, y con lo que nos ahorremos la dirección del hospital ya encargará de ir desarrollando todos estos aspectos, ¿no?, de sistemas de información, de cambios de funcionamiento del hospital, o empezamos con un cambio y decimos, hacemos el paquete global y empezamos a introducir el pago por resultados a la industria. Y el paquete global, en el fondo, es hacer ver a la industria, y paso rápidamente a la siguiente, que implantar un dispositivo exige un seguimiento, exige un recambio cuando se le acaba la batería, cuando se estropea, a veces funciona mal, hay que extraerlo y eso es una cirugía y es compleja, y por tanto todo eso es un paquete del que usted se tiene que hacer cargo de forma completa, con un precio razonable. Y evidentemente le excluimos las complicaciones que no están relacionadas con su propio dispositivo. Ya sé que eso es simple decir en la diapositiva, luego es un poco más difícil o es más discutible, pero si uno, por ejemplo, tiene un infarto o tiene una neumonía o tiene otras cosas, pues está probablemente fuera, pero todo lo que está relacionado con el implante, eso va en un paquete. Y además va en un paquete junto con la población que tiene usted que atender. Ya no le compraremos 100 o 120 desfibriladores, nosotros tenemos 1 millón de habitantes, le compramos lo de todo el millón de habitantes con todo el seguimiento. Y ahí es donde entra el pago por resultados. Y uno diría, bueno, pues lo pagamos todo por resultados. Pues como verán, después la decisión no fue esta, ¿no? La decisión fue buscar cuál es la base, y luego lo veremos si queréis en el taller. El pago por resultados, nuestra opinión fue que inicialmente tiene que ser un porcentaje pequeño del concurso. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar en un concurso de compra pública innovadora es que no se presente nadie, ¿no? Y si el riesgo es muy alto, pues eso es, el riesgo que tienes de que no se presente nadie es altísimo. Luego, tienen que ser indicadores, y eso es el aterrizaje, fáciles de medir, no discutibles, abarcar todos los aspectos del contrato y también los aspectos asistenciales, que creen colaboración entre la industria y el hospital. Y eso quiere decir, por ejemplo, un ejemplo solo y luego lo podemos analizar. Pues las infecciones de la cirugía. Es muy discutible que solo sean por el aparato que implantas. Probablemente es por el médico que los está implantando. Pero como todo es un conjunto, esos son los ítems que hacen que se cree una colaboración entre el proveedor, al que le hemos comprado una solución innovadora en todo el tratamiento asistencial, y el hospital. Y luego, algo que creo que ha sido el éxito de estos contratos, al menos en nuestro medio, es que no pusimos, no fue para no pagar el 5% que estaba destinado al pago por resultados, sino que eran suficientemente simples para poderlos conseguir seguros, ¿no? Y eso fue una decisión de los gestores que creo que es de lo más razonable. Hubo mucha discusión en el porcentaje cuando alguno de estos proyectos está financiado por la Comisión Europea y había que defender porque era un 3%, un 5% y no era un 15%. Un minuto. Sí, muy bien. Y sin más, yo diría que eso es lo de la actividad, la fluctuación de actividad va a cargo. Es decir, en el centro de soporte a ese control remoto
que luego podemos ver por qué, del centro de control remoto de los pacientes, la mejora de calidad de vida de pacientes, la identificación de los pacientes de riesgo, los criterios de calidad. Y eso fue el primer proyecto. Pero veréis en el taller que en el segundo todo ese pago por resultados es muchísimo más sofisticado y lo podemos detallar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Justo ahí al borde del tiempo. Perfecto. Bueno, pues nuestro siguiente ponente es Alberto Borrego. Ya lo veo por aquí en la pantalla. Espero que vosotros también. Alberto Borrego comenzó su carrera profesional dentro del sector aeroespacial, en los campos de investigación y desarrollo de nuevos materiales. Ha desarrollado los últimos 20 años de profesión en la consultoría especializada. De ellos lleva más de 16 trabajando en Everis, con un foco principal en la transformación del sector sanitario, y por ello ha participado en varios proyectos de CPI. Actualmente compagina el puesto de máximo responsable en la División de Salud y Servicios Sociales de Everis con la dirección de las oficinas de Galicia y Asturias, sucursales que cuentan con más de 200 profesionales. Adelante, cuando quieras. Gracias, Alba. Buenos días a todos y, bueno, en primer lugar agradecer al IACS la invitación para participar en el congreso, donde, bueno, mi idea aquí va a ser básicamente, voy a dar un poco la visión del proveedor, ¿no? La visión de la empresa, la visión de la empresa, sobre todo de la empresa proveedora de servicios, ¿no? O de soluciones en el ámbito de la salud digital, ¿no? Tenemos ya una cierta experiencia en proyectos de compra pública de innovación. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Tenemos ya una cierta experiencia en proyectos de compra pública de innovación. De hecho, durante los últimos 8 años hemos participado en más de 10 proyectos. Como digo, me voy a circunscribir sobre todo al ámbito de la salud digital, pero que, bueno, en todo lo que estamos comentando, en general, tiene una aplicación bastante mayoritaria. Hemos participado, como digo, en más de 10 proyectos en el marco de diferentes iniciativas, lideradas por varias comunidades autónomas y por varias convocatorias también de PPI o de PCP, financiadas en este caso por el Horizonte 2020. Tuvimos una participación y fue un poco nuestro bautismo en el mundo de la compra pública de innovación y de la integración en la estrategia de desarrollo de productos en la empresa, en el marco de los proyectos que Hospital 2050 Innovasaude, que licitó el Sergas, que desarrolló el Sergas a partir del año 2012-2013. Ahí, digamos, fue un poco, como decía, nuestro bautismo, pero después hemos participado también en iniciativas en el proyecto Argos, en el caso de Castilla y León, ¿vale? La plataforma, digamos, que integra todo lo que es la información sociosanitaria. Varios proyectos también en el ámbito, como decía, de Horizonte 2020, tanto en PCP como en PCI, por ejemplo, en temas que tienen que ver con los cuidados intensivos. Y la experiencia más reciente, que es un poco en la que voy a dar el punto de vista, como digo, de la empresa, desde el punto de vista de las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto, es el proyecto Código 100, un proyecto también del Sergas, ¿vale? En el que ACIS, la Agencia de Conocimiento de Salud, ha tenido un papel muy relevante liderando el proyecto, y donde, como digo, nosotros hemos participado en uno de los proyectos. Quería decir, en primer lugar, y por esto de ponerme digamos, el papel de la empresa, que una vez que finalizan los proyectos, y ya tenemos unos cuantos que han finalizado, ¿no? y unos cuantos que han finalizado con éxito, aunque las intenciones son siempre muy buenas, incluso en el caso de proyectos, como digo, que finalizan con éxito, el éxito comercial a posteriori del proyecto no está asegurado, mucho menos. Incluso por muy bien o por muy detallado que se haya trabajado el plan de negocio, ¿no? Nuestra experiencia en estos 10 proyectos, como digo, que hemos desarrollado en estos últimos años, es que aproximadamente 1/3 de las soluciones que hemos desarrollado hemos conseguido integrarlas totalmente dentro del proceso productivo de la compañía y comercializarlas en otros clientes, lo cual, bueno, pues evidentemente es un éxito, pero, como digo, es aproximadamente 1/3. Hay otro tercio que el resultado, a pesar de ser un éxito, digamos, en el marco del proyecto y a pesar de haber generado un producto, en este caso, no lo estamos, digamos, se ha integrado parcialmente en la estrategia de producto de la compañía, ¿vale? Es decir, hemos conseguido un módulo, hemos conseguido mejorar algo que existía,
pero digamos no hemos conseguido probablemente el resultado que teníamos o el objetivo que teníamos al principio. Y luego también hay un tercio en los cuales, pese a ser un éxito el proyecto y haber resuelto ese problema, desde el punto de vista de la comercialización posterior, pues no hemos conseguido el éxito que nos hubiera gustado, ¿no? Esta es un poco la foto de lo que sucede después, ¿no? Desde nuestra experiencia. No voy a decir que sea únicamente responsabilidad de la compañía, pero sí que es cierto, ¿vale?, que este desafío que comenté, me recuerdo la primera vez que estuve en este congreso, y es que la compra pública de innovación, el poner un producto, una solución que no existe en el mercado, que responde a una necesidad que sí existe, implica también un desafío a la estrategia de la empresa, sobre todo en el caso, si estamos hablando mucho en el tema de salud digital, en el caso de empresas de servicios tecnológicos, de servicios TIC en este caso. Integrar la innovación abierta en el que participan diferentes agentes dentro del proceso productivo, dentro de un producto que tiene que después evolucionar, etcétera, no es sencillo, implica un desafío y tenemos que estar preparados para ello. Creo que nosotros, digamos, un poco en el paso, en lo que hemos ido aprendiendo durante estos últimos años, es esto, digamos, la principal lección que hemos aprendido. En el marco de Código 100, que es el ejemplo que voy a utilizar, ¿vale?, que es un proyecto que ha desarrollado, como decía, Sergas y ACIS, financiado con FEDER durante los últimos años. Hemos trabajado, tiene 3 líneas de actuación, nosotros hemos trabajado en la línea que tiene que ver con el empoderamiento de los pacientes. Es un proyecto muy orientado fundamentalmente digamos, al envejecimiento, dado que Galicia es una región europea de referencia en este campo, y ahí hemos desarrollado una plataforma, ¿vale? Hemos desarrollado una plataforma para la gestión innovadora de los contactos y de la relación digital con los ciudadanos. Sebas tiene un montón de canales, tiene un montón de vías, y de alguna manera eso necesita normalizarse y ordenarse de forma que sea posible gestionar esa interacción de manera proactiva y personalizar los servicios. Entendemos que este es un campo que tiene muchísimo futuro y por eso apostamos por desarrollar esta solución. De hecho, ahora mismo, digamos, inicialmente pudiera parecer que, sobre todo asociado al envejecimiento, el campo principal de aplicación pues puede ser todo lo que es la gestión proactiva de la cronicidad, ¿no?, y todo, digamos, la modernización de los servicios digitales que se le pueden dar a los ciudadanos, pero incluso en el caso de otro tipo de enfermedades como la pandemia que estamos viviendo, pues también, digamos, gestionar un proceso agudo también estamos justamente ahora viendo con el que también es un caso de aplicación, ¿no?, algo que ha surgido después de que empezáramos a trabajar en el proyecto. Y este es un poco el mensaje también que quiero lanzar. ¿Cuáles son las principales lecciones que hemos aprendido? Bueno, pues a mí me gustaría comentar sobre todo 3 ámbitos. Hay un ámbito que tiene que ver con la visión de producto y la co-creación, es decir, es necesario, pese a que tengamos los plazos, los requerimientos que estaba comentando antes Francisco desde el punto de vista de ejecución del contrato, es necesario una aproximación diferente al proyecto, es decir, el comprador debe tener presente que si queremos generar, en este caso estamos haciendo comprar innovación, lo que va a salir de ahí es un producto que tiene después o que debe tener un recorrido en el mercado y por tanto no es solamente una solución que responde a esas necesidades, a las necesidades que se han identificado, sino que tiene que responder de manera un poco más genérica. Pero el proveedor, al tener también un cliente, digamos, de referencia, en este caso debe tener también la flexibilidad suficiente, digamos, para adaptarse a esos requerimientos, ¿no? Creo que aquí es un ejemplo de empatía y de flexibilidad en el desarrollo del proyecto por ambas partes. No nos vale, o creo que no vale, cualquier usuario con conocimiento en la materia, es decir, es necesario alguien experto desde la perspectiva de negocio, y el proveedor necesita un mix de capacidades, ¿vale?, que permitan, digamos, interpretar la necesidad, conocer el mercado. No se trata simplemente de desarrollar software. Por otra parte, desde el punto de vista de la ejecución, es necesario contar con mecanismos de aseguramiento para el control de las desviaciones. Creemos que es muy importante focalizarse en la innovación y, por tanto, puede suponer un avance muy relevante el uso de aceleradores o de tecnologías previas que no introducen una innovación, pero facilitan el desarrollo del proyecto. Asimismo, es muy importante priorizar desde el principio el ejemplo de los casos demostradores donde se va a testear la solución. Desde el punto de vista de la gestión del proyecto, tenemos que tener en cuenta que se están introduciendo nuevas tecnologías, nuevas arquitecturas para las que en muchas ocasiones la infraestructura que hay al cliente no tiene, digamos, la madurez suficiente, nuevas metodologías que es necesario adaptar porque estamos creando una cosa que no existe y esas metodologías muchas veces tampoco tienen la madurez suficiente y es necesario avanzar en ellas. Y por último, digamos, la parte de gestión de expectativas, ¿no? Es decir, es necesario superar el concepto de soluciones a medida. Por último,
Esa solución no va a funcionar sola, va a integrarse en un ecosistema, digamos, tecnológico, y es necesario tener en cuenta ese problema. Como decía, es necesario trabajar previamente en la conceptualización de los escenarios demostradores que nos van a permitir, digamos, testear que esa solución funciona y planificar con solvencia para adecuarlo también al contrato los hitos intermedios. Por último, es necesario poner a prueba las hipótesis. Se ha hecho una detección de necesidades, pero al final se han descrito, digamos, unos requerimientos, pero la solución, las hipótesis en las que se ha basado, hay que testearlas durante el desarrollo del proyecto. Y esto exige una aproximación, digamos, muchísimo más flexible. Es necesario testear esas hipótesis durante todo el desarrollo, ¿no? Esa es un poco, yo creo, las principales lecciones que estamos aprendiendo o que hemos aprendido y fundamentalmente en este último proyecto que estaba comentando. Estupendo, muchas gracias, Alberto. Y en tiempo, además. Muy bien, pues pasamos a nuestra última ponente previamente al taller, es Beatriz Allegue. Beatriz Allegue es funcionaria del Cuerpo de Letrados de la Xunta de Galicia desde 2005. Ha trabajado en distintos puestos de la Administración, entre los que destaca la de letrado jefe de la Administración en el Gabinete de Asesoría Jurídica General desde 2013 a 2018 y también como directora de la Agencia de Conocimiento en Salud del Sergas desde 2018 a 2020. Desde hace poco vuelve a estar en la Asesoría Jurídica General de la Xunta. Es especialista en temas de I+D, MASIF, especialmente análisis de normativa, proyectos de contratación pública de innovación, spin-off, transferencia inversa y pruebas de concepto, valorización y transferencia tecnológica. Vamos a intentar seguir, aunque es verdad que se sigue oyendo un poco de ruido de fondo. Sí. Adelante, Beatriz, Sí, cuando quieras. pero se me escucha bien. Se te escucha, sí. Sí, no veo la pantalla, no sé si la podéis proyectar vosotros y os voy diciendo. Sí, Beatriz, ya está compartida. Perfecto. Os voy diciendo un poco cómo pasar, porque yo no la estoy viendo, tengo aquí problemas en la pantalla, así que la voy siguiendo en otro ordenador. Bueno, buenos días a todos y bueno, antes de nada agradeceros al IACS, a la Cátedra de CPI y a la Universidad de Zaragoza por la invitación a Galicia a través de la Asesoría Jurídica General a participar en este ya tercer congreso de CPI en salud, que yo creo que es todo un logro. Recuerdo haber participado en el primer congreso, ¿no? Como señalaba Sandra, en la presentación de CPI, con mucho cariño, primero porque no éramos muchos, éramos como una pequeña familia, que veo que poco a poco se va ampliando. Veo, por ejemplo, el número de participantes en este congreso, que aunque es virtual, yo creo que seguimos incrementando, ¿no? Y aumentando la apuesta, ¿no? Por esta herramienta que es la CPI. Felicitaros también por la continuidad también de este congreso, ¿no? Y especialmente con un tema, como señalaba Carmen, que yo creo que pasamos algo de puntillas, ¿no? Que es las actuaciones de seguimiento y de ejecución de los proyectos de CPI. En los anteriores foros yo creo recordar, ¿no? Que tratábamos los temas de consultas preliminares al mercado, las actuaciones preparatorias, los pliegos, ¿no? Pero yo creo que hacía falta de alguna manera abordar este tema que a mi juicio es tan importante como los demás, no solo porque además nos permite mejorar en el futuro esas consultas preliminares al mercado en los pliegos, sino que con un buen seguimiento, una buena ejecución, yo creo que los proyectos de innovación llegan a buen puerto, ¿no? Por así decirlo. No sé si me podéis pasar a la segunda diapositiva, que es el seguimiento y ejecución de la CPI. Aquí os he cogido los diseños de las distintas fases que tenéis en un proceso de CPI. Creo que los ha hecho un compañero vuestro que conocemos,
excelente diseñador gráfico y dibujante que yo creo que siempre os ha acompañado, ¿no?, en los congresos de CPI que conocemos todos, Fernando, y me llama la atención que aparezcan únicamente pues 6 diseños, ¿no?, empezando por la ideación, difusión, búsqueda de financiación, consultas preliminares al mercado, proceso de licitación y adjudicación. Y nos quedamos en esa fase del proceso de adjudicación. Y sin embargo, hay dos fases muy importantes en todo este proceso que yo creo que desde las administraciones públicas tenemos que seguir profundizando, que es precisamente las actuaciones de seguimiento y las actuaciones de ejecución de los proyectos. Y, por supuesto, una última fase que es la medición de resultados, la medición del impacto. Hacia dónde vamos con esos procesos de compra pública innovadora, ¿no? Que, aunque sí es verdad, ¿no?, que todos estamos acostumbrados en los proyectos de innovación, bueno, pues a hacer un mapa o una guía, ¿no?, de buenas prácticas, yo creo que, y así nos lo van a exigir, ¿no?, los próximos programas europeos, ¿no?, de financiación, medir el impacto de la innovación, el impacto de los procesos de CPI que nosotros iniciamos desde nuestras administraciones públicas. En la siguiente diapositiva os comento un poco los proyectos de CPI adjudicados en Galicia 1. Pues esto es el mapa que tenemos hasta ahora en nuestra comunidad autónoma y del que pues voy a extraer en la siguiente sesión, en el taller que vamos a hacer, pues algunas conclusiones o algunos aspectos clave que a nosotros nos parece que son importantes en el ámbito del seguimiento y de la ejecución de los proyectos de I+D. Como veis, bueno, no solo estamos focalizados en el ámbito sanitario, en el ámbito del sector salud, aunque en el taller pues cogeré más ejemplos, ¿no?, de los proyectos de CPI que tenemos en marcha en la comunidad autónoma en el ámbito sanitario, pero sí nos han permitido, de alguna manera, bueno, pues, diseñar, ¿no?, otros ámbitos de proyectos de CPI en otras consejerías, como puede ser, por ejemplo, la Consejería de Economía e Industria, con el proyecto de la Civil UX Initiative, bueno, pues que está teniendo pues, una inversión prevista hasta la fecha de 164 millones de euros, con aproximadamente 13 licitaciones en marcha de CPI. Galicia tiene también en marcha otro proyecto en el ámbito del sector primario, que es el proyecto Primare, en el ámbito de las inspecciones inteligentes avanzadas del Creo que hemos perdido a Beatriz. Hola, buenas a todos. Creo que hemos perdido a Beatriz, la conexión. Beatriz, ¿estás ahí? Bueno, pues quizá podemos pasar a algunas preguntas. Beatriz, no. Quizá podemos pasar a algunas preguntas en estos 4 minutos que nos quedan y a ver si conseguimos recuperarla para el taller. Si os parece, de las preguntas que habéis hecho por el canal de preguntas y respuestas. Ahora María, conectáis y... Ah, ha vuelto. Vale, pues perfecto. Muy bien. No sé dónde se me ha cortado porque no... tenéis que disculpar, la verdad que la conexión no está siendo muy buena. Alba, dime un poco por dónde... No te preocupes, tienes 4 minutos. Bueno, pues ya tienes 4 minutos, sí, y medio. Breve, intentamos aprovecharlo un poco más en el taller. Pues como os comentaba, estos son un poco los proyectos que está desarrollando ahora mismo Galicia en la CPI. La Civil UX Initiative, el proyecto Primare. Se va a poner en marcha un nuevo proyecto de CPI Nova Augas en la gestión avanzada de los recursos hídricos. En la parte sanitaria, yo creo que los conocéis vosotros un poco más, Innova Saúde, Hospital 2050. Y a mí me gustaría destacar pues, 2 proyectos nuevos que vamos a poner en marcha y, sobre todo, evitar por lo menos los errores que hemos ido cometiendo a lo largo de todos estos años en las consultas preliminares al mercado, en los pliegos y un poco con la experiencia adquirida
que tenemos ya en la comunidad autónoma. Uno de ellos es un proyecto de microbiología 4.0, que la verdad, aunque ha sido solicitado, ¿no?, antes de la venida de la COVID, está prácticamente alineada, ¿no?, con todos los problemas que tenemos actualmente con la pandemia, que es el desarrollo de dos plataformas tecnológicas precisamente, ¿no?, pues para el análisis, ¿no?, de este tipo de bacterias o de virus. Y luego el proyecto Innovatrial, que es un proyecto que desde luego en el Servicio Gallego de Salud pues estamos muy ilusionados porque se nos complica un poco más la compra pública innovadora, ya que de alguna manera integra otra figura que aparece en las directivas comunitarias, como es la contratación esporádica, en la que intervienen pues prácticamente dos administraciones públicas en el desarrollo de la CPI. En ese caso estaremos colaborando con el CEDETI, y el Servicio Gallego de Salud será un testeador, ¿no?, por así decirlo. Os quería poner un poco o volver casi al año 2007 en el Decálogo de Buenas Prácticas y sobre todo la importancia de que hayáis elegido, ¿no?, este tema del seguimiento y de la ejecución de las actuaciones, porque si veis, en el Decálogo del que todos partíamos de alguna manera para el desarrollo de los procesos de CPI, se dice muy poco o se da instrucciones mínimas, ¿no?, en cuanto a cómo se tienen que gestionar o cómo se tienen que ejecutar, ¿no?, estos proyectos de CPI. Por eso, si pasáis a la siguiente diapositiva, yo he extractado, ¿no?, de alguna manera pues algunos aspectos clave que nos parecen relevantes desde nuestro punto de vista, ya con un poco la experiencia adquirida, ¿no?, que en el desarrollo, ¿no?, de los proyectos de CPI que hemos desarrollado en la Comunidad Autónoma de Galicia. Yo destacaría, bueno, estos aspectos clave que, por otra parte, yo creo que el resto de mis compañeros ya los han puesto de manifiesto. Para mí es relevante los hitos de ejecución por fases. O sea, la ejecución por fases es un mecanismo de minimización, por así decirlo, del riesgo de estos procesos de CPI. La figura del responsable del contrato, que yo creo que Paco, bueno, pues ha incidido y va a profundizar un poco más en el taller, ¿no? Si debemos ser una figura interna dentro de la administración o en estos procesos de CPI, resulta conveniente, ¿no?, pues tener ayuda externa. Los mecanismos de control del cambio, perfecto, los mecanismos de control del cambio, que no se suelen mencionar, ¿no?, en los proyectos de CPI. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los modificados, a las prórrogas, a las actuaciones. ¿Cómo debemos de gestionar ese cambio dentro de los contratos de CPI? Informes de seguimiento y cumplimiento de indicadores y entregables, que yo creo que es la parte más difícil, por así decirlo, en el diseño de los pliegos, especialmente en la contratación precomercial y en la asociación para la innovación. La experiencia del usuario, participación del expediente, de los pacientes, que ya lo comentaba también Alberto. Es fundamental que los pacientes intervengan no solo en el diseño de los pliegos y en las consultas preliminares del mercado, sino también en el seguimiento y en la ejecución. Os comentaré un poco cómo lo estamos desarrollando. Control y seguimiento de los DPIs, que yo creo que es una asignatura también pendiente y a profundizar. Podemos seguir, Beatriz, si te parece, ¿Sí? Te corto aquí, podemos seguir en el taller. Perfecto. Pues bueno, antes de pasar al taller, yo creo que activadme un poco las cámaras de todos los panelistas, porque aunque no estemos viendo a todos los asistentes, que a mí me aparecen ahora mismo 82 conectados, pues igual deberíamos hacer un aplauso virtual. Muchas gracias a todos, porque ha sido esta primera experiencia, yo creo, súper buena. Y muchas gracias. Y ahora, bueno, vamos a dar paso al taller. Tendréis unos minutos para conectaros los asistentes. Recordad que es en otro enlace distinto y digamos que esto sirve pues ahora para desarrollar todas las cuestiones prácticas de las pinceladas breves que les he dejado dar a todos los ponentes en esta primera sesión, en esta primera mesa. Muchas gracias a todos.